Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Bendiciones y paz de Cristo a todos de parte de Soldado de Jesucristo, Edwin Cardona, del maravilloso país de Colombia. Bienvenidos todos a este canal, los que vienen a ver este video, esta enseñanza. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Vamos a analizar este texto de Juan 20:17, el cual en el idioma griego nos dice Legi avte Iesus memu aptu upogar anaveveka proston patera porevu de prostus adelfus mu que ipe aptis anaveno proston patera mu que patera himon que theon mu que theon himon. Bueno, ahí tenemos este texto. Vamos a verlo en una traducción en español para entender qué texto es y poder analizarlo desde una perspectiva bíblica, doctrinal, monoteísta, siempre dando gloria al único Dios verdadero. Note cómo lo han traducido en las versiones comunes, que dicen: Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, hay que entender primeramente de que la primera expresión que dice no me toques, en realidad debe haber sido traducida no me toques más, ya que, como vamos a ver en las siguientes traducciones, la palabra más correcta para traducir en esta parte es suéltame, porque resulta que María había abrazado o se había agarrado, aferrado del Señor. Esto nos lo da a entender el verbo que se usa allí, que es el verbo aferrarse, ¿sí? Por tanto, Jesús le dice suéltame, no le dice no me toques, sino suéltame. O sea que ella no lo quería dejar ir. Para seguir analizando este texto, sería bueno hacernos una pregunta. ¿Cómo podríamos entender que Jesús tenga un Dios siendo Él mismo Dios? ¿Cómo puede Jesús llamar a su Padre su Dios si son coiguales según la Trinidad? ¿Cómo puede Jesús tener un Dios por toda la eternidad? Pues como vemos, la Biblia nos enseña que solo el Padre es Dios y que el Señor Jesucristo, como el Hijo, es el Mesías. Entonces, según esta línea de pensamiento, debemos entender cómo el Hijo de Dios tiene un Dios que es su Padre. Y por lo tanto, el Padre es mayor que el Hijo por toda la eternidad. Para eso debemos analizar el contexto de las profecías que hacen referencia al Mesías en sus afirmaciones en cuanto a su humanidad o a cuanto en su manifestación o su condición de hombre o su rol como profeta, como rey o como ungido. En el Salmo capítulo 89 dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios. Vamos a leer el Salmo 89, versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces aquí vemos las profecías mesiánicas aplicadas al rol de la manifestación en carne de Dios, o a Jesús el hombre, el ungido. Podemos verlo
y darnos cuenta de que son declaraciones de un hombre, porque un Dios no puede tener otro Dios. Si Jesús es la segunda divina persona coeterna y coigual con el Padre, no puede tener otro Dios, si Él mismo es Dios. Pero nosotros los unicitarios del nombre creemos que Dios es nuestro Padre y que ese Dios que es nuestro Padre se manifestó en carne en Jesucristo y fue conocido como Jesucristo hombre, nuestro mediador, según primera de Timoteo capítulo versículo 5, pues solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, específicamente hablando a el rol de Jesucristo como intercesor, mediador por medio de su humanidad. Por eso podemos entender que cuando Jesús resucitó, Él mismo manifestó que su Padre era su Dios, así como también es nuestro Padre y nuestro Dios. Por eso vemos la afirmación en Juan 20:17 de lo que se expresa, ¿sí? Entonces, es interesante poder notar que después de la glorificación del Señor Jesús, se siga viendo que Él, siendo el Hijo de Dios, sigue teniendo un Padre quien es su Dios, como se menciona en los siguientes versículos que vamos a ver a continuación. Romanos 15:16. Dice, 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Como lo podemos ver. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 3. Nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, podemos darnos cuenta de todas estas afirmaciones, que Jesús, siendo hombre, tiene un Dios y Padre, que es nuestro Dios y Padre, ¿cierto? Como lo afirma en Juan 20:17. No hay ningún problema para la unicidad comprender que Jesucristo, siendo hombre, tenga un Dios y Padre. Entonces, podemos comprender y asimilar cómo es posible que Jesús, dirían los trinitarios o algunos trinitarios o muchos trinitarios, que siendo la segunda persona divina, ya siendo su divinidad restituida o restaurada nuevamente a como la tenía antes, siga exclamando o afirmando que aún como persona divina en Dios, Él tiene un Dios. Eso sería un politeísmo, porque ya habría más de un Dios. Y el Dios Hijo tendría un Dios Padre, o sea, el Dios Hijo tendría a un ser por encima de él, por encima de su autoridad, que sería Dios el Padre, ¿verdad? Pero los unicitarios del nombre creemos que el hombre Jesús tiene un Dios que es el Padre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y que ese Dios, el Padre, cuando se manifestó en carne, en Jesucristo hombre, pudo orar, pudo exclamar, pudo afirmar, pudo cumplir con las profecías del Antiguo Testamento, donde se refieren a Jesús como un hombre, como el mediador entre Dios y los hombres, como el sacerdote, como el cordero, como el pan que descendió del cielo, hablando de su carne, hablando de su humanidad, ¿verdad? Entonces vemos que en su humanidad Jesús tiene un Padre que es Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Entonces esto es muy difícil de explicar para la Trinidad, pero para los unicitarios del nombre de Jesús podemos explicar esta parte a cabalidad conforme a la Escritura, analizando temáticamente las profecías que nos hablan acerca del Cristo, del ungido de Dios. Entonces sería interesante responder la pregunta, ¿cómo puede Jesús, siendo Dios, tener un Dios? La respuesta es sencilla y clara. Cuando vemos a Jesús como el hombre Jesús, como el hombre Jesucristo resucitado y glorificado, es de la única manera que podemos entender este texto. Porque no podemos entender este texto como si Jesús fuera una segunda persona divina coigual al Padre. Esto no tendría ningún sentido, ni ningún valor teológico ni doctrinal. Porque si ya Jesús está en su completa divinidad, ¿cómo es posible que en su propia divinidad tenga un Dios? Eso es imposible. Pero según la interpretación unicitaria, la interpretación monoteísta conforme a la escritura bíblica es que Jesús, como el Hijo de Dios, como el hombre resucitado y glorificado, tiene un Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces podemos entender de esta manera que el rol que efectuó Dios al manifestarse en carne en Cristo Jesús es la del hombre Jesús, la del Cordero, ¿sí? Y hay muchos textos que podríamos tomar en este momento para seguir corroborando la enseñanza, pero para no hacer muy largo el video y la explicación, debemos entender, vamos a leer este último versículo, Efesios 1, el capítulo 1, el versículo 3, que nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? Entonces por eso podemos entender, ¿sí?, por qué nos expresa la palabra de Dios de esa manera, ¿sí? Es porque el Padre de Gloria operó en Jesucristo, hombre, cuando lo resucitó y lo sentó a su diestra, en la majestad, en las alturas, sobre todas las cosas, sobre toda autoridad, mostrando con esto que no hay dos personas divinas y distintas en una deidad, sino que hay un Padre que es Dios y un hombre, Jesucristo, que es el Mesías, el ungido, el que cumple el rol de sacerdote, profeta y rey, de intercesor como hombre, de cordero, de sacrificio, para intermediar por medio de ese sacrificio, por medio de esa humanidad ante el Dios Todopoderoso. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga, estimado hermano y amigo, en el nombre de Jesucristo. Este video y esta corta explicación fueron a petición de mi hermano Joshua Colón. Le mando saludos a él, a toda su familia y a todos los hermanos de su congregación. Que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Espero que esta explicación le ayude satisfactoriamente a comprender esta parte de la Escritura y que sea el Señor Jesucristo bendiciéndole grandemente. A los amigos le pido que le den me gusta al video, se suscriban al canal, compartan esta enseñanza con los amigos y con los hermanos, y así vamos a seguir predicando a Jesucristo, el único Dios verdadero, como Padre en su divinidad y como Hijo manifestado a la humanidad como Redentor de la humanidad. Dios les bendiga, paz de Cristo.